Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Ya saben que este es otro encuentro que se graba, que se sube al aula virtual. En el repositorio de contenidos van a encontrar esta grabación. Aquí. Y acabo de habilitar nuevo contenido y vamos cerrando. Y se suma una actividad más que tienen tiempo de desarrollar hasta el 1 de julio. Es una actividad más y la última de las actividades de este módulo. En este módulo tienen 3 actividades: el aviso, la página y este cuadro comparativo que tienen que armar en Excel. Con estas indicaciones o instrucciones que yo le doy acá. Son instrucciones simples para poder diseñar el cuadro. No tienen que desarrollar o explicar nada, solamente resaltar con un color según corresponda cada caso. Tienen que ir repasando las características de los contratos. Ahora no me lo entregan, no, lo van a subir al formulario de examen. Los recursos que ustedes tienen para poder hacer la actividad son archivos que acompañan las clases, el Código Civil y Comercial desde el artículo 957 en adelante y las grabaciones. Tienen que elegir entre 10 y 11 contratos. Contratos. Aquí, cuidado, yo me puedo dar cuenta si ustedes identifican, se ubican, primero si se ubican dentro del Código Civil y Comercial, dónde tienen que ir, dónde tienen que dirigirse para encontrar y seleccionar los contratos que ustedes quieren comparar. Me ha pasado que en esa fila quieren comparar la fianza con la hipoteca y la prenda, y resulta que la fianza es un contrato, pero la hipoteca y la prenda son derechos reales de garantía. Y ahí estaría mal confeccionada la tabla. Y no estaría bien realizado este ejercicio. Resaltar con color. El rojo es no. El amarillo puede ser o no y el verde sí. ¿Qué tienen que indicar por no, por sí o puede ser o no? Las características. ¿Es unilateral? ¿Es bilateral? ¿Es oneroso? ¿Es real? ¿Es consensual? Por lo tanto, aquí tienen un modelo de tabla. Este archivo ustedes lo van a descargar a su PC. Y aquí tienen un modelo. Ustedes van a construir su propia tabla. Yo comparé estos contratos. Contrato de trabajo, de fianza, de mutuo, de comodato, locación y sucesivamente. Tienen que ser entre 10, 11 contratos, no menos y no más. No les pido 12, pero tampoco 9. Contrato de trabajo, no.
No, porque no está regulado en el Código Civil y Comercial, sino en la Ley 20.744, la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, yo la puse acá. Yo puse acá el contrato laboral. ¿Por qué? Porque al igual que otros contratos, podemos caracterizarlo como bilateral, oneroso, conmutativo y de ejecución continuada. Pero el contrato de trabajo tiene una regulación legal específica, es un tema aparte. Aquí, en esta materia, estudiamos contratos regulados en el Código Civil y Comercial. Ustedes tienen que ir al código y ubicarse en contratos y ahí seleccionar lo que ustedes quieren para ubicarlo en la tabla y compararlo con estas características. Es bilateral, es unilateral, es oneroso, es gratuito. Y no explican nada, simplemente resaltan con un color, que puede ser verde, amarillo o rojo, según corresponda. Para poder desarrollar la actividad, primero tienen que ir a Archivo, Descargar, y lo descargan en Microsoft Excel para poder descargarlo a su computadora. Va a bajar a su carpeta de descarga y lo van a trasladar a mis documentos o a escritorio, eso depende de cada uno es un mundo. Y a partir de mis documentos o desde el escritorio van a editar su propia tabla, van a realizar su propia tabla. Este ejemplo es un modelo para ustedes. Ustedes van a crear su propia tabla. Van a seleccionar los contratos que ustedes quieren comparar para poder realizar este ejercicio comparativo. Y finalmente te tiene que quedar esto, algo parecido a esto. ¿Dónde está la presentación de la cual ustedes se valen para estudiar, repasar las características de los contratos? Tienen que ir al inicio, es decir, en la presentación que acompaña a las clases grabadas. Bueno, en la presentación que acompaña las clases grabadas van a encontrar temas de diferentes unidades del programa y de módulos anteriores, porque la idea es que ustedes tengan un mapa donde concatenen y relacionen los temas entre sí. Bueno, ese recorrido es propio, personal, pero finalmente van a encontrar una sección ya al final acerca de la característica de los contratos. Superamos ya el tema de la teoría de los hechos y de los actos. Ahora estamos en la teoría general de los contratos. ¿Qué es un contrato? ¿A qué se llama parte contractual? ¿A qué se llama tercero? Los efectos o consecuencias disparadoras de los contratos. Profe, una pregunta. Sí.
El modelo que usted mandó, donde están las características unilateral y todo eso, ¿esas mismas características son las que vamos a tener que señalar en todos los contratos que usemos? Sí. Ok, perfecto. O sea, solo cambiaríamos los contratos que usted puso por los que usemos nosotros, lo demás, y rellenaríamos las casillas correspondientes. Así es. Gracias, profe. Entonces, estamos aquí, contratos, clasificación, características de cada uno, etc. Aquí preguntaron concretamente acerca de si esas u otras características. La tabla funciona de modelo. Eso es lo que dije al inicio. Estamos hablando de que la tabla es un modelo. Es un ejemplo para ustedes, así más o menos le tiene que quedar. Seleccionan los contratos y en base a esas características van a resaltar según corresponda. Con verde, con rojo o con amarillo. Contratos. Un contrato es un acto jurídico bilateral, es decir, que está emparentado con el tema anterior. Si voy a representar un diagrama acerca de los actos jurídicos, un ejemplo será este, los contratos. Como acto jurídico, los contratos son un acto jurídico bilateral, porque depende de la voluntad de dos o más. Ahora, vamos a estudiar contratos, no ya como no ya el acto jurídico, sino el contrato, los contratos, desde un marco general que después se aplica al estudio en particular de cada uno de ellos. El Código Civil y Comercial prevé 3 categorías de contratos: el contrato de adhesión, el contrato de consumo y el contrato paritario. Del contrato de adhesión y de consumo, las clases anteriores se desarrolló bastante acerca de estos dos temas. Hoy vamos a continuar y nos vamos a detener en el contrato paritario. Es decir, no todo es una relación de consumo, en principio. Hay situaciones donde no hay relación de consumo. Y esto es importante determinarlo para saber qué normativa se aplica, cómo se resuelven las diferencias. Entonces, y bueno, no es lo mismo ir a defensa del consumidor o a una conciliación en las relaciones de consumo que ir a una mediación privada. No es lo mismo ir al fuero del consumidor con un código procesal distinto que se aplica aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o ir con otro código. Bueno, las reglas de juego cambian y además los personajes que intervienen en esa relación jurídica se llaman consumidor final y proveedor de bienes y servicios. Ahora, no todos son consumidores finales. La relación jurídica especial llamada relación consumeril es independiente o no a la celebración de un contrato. Es decir, yo estoy visitando su sitio web y ya por solo hecho de eso estoy tutelado por todas estas normativas protectorias del derecho del consumo, del consumidor. Y me amparan una serie de normas y principios que son de esa materia, y hay un sistema de fuentes encabezado por la Ley 24240. Más allá de eso, hay otra cosa también. Hay otros contratos, que son los contratos paritarios o discrecionales.
Los contratos son también fuente del derecho, equivalen a la ley misma entre las partes contratantes. Los contratos se clasifican o se caracterizan, es lo mismo. Bilaterales, unilaterales, formales y no, etc. A continuación hay ejemplos acerca del seguro y también que cada una de estas caracterizaciones tiene su opuesto. Si es oneroso, no es gratuito. Si es bilateral, no es unilateral. Si es consensual, no es real. Si es de ejecución continuada, no es de ejecución instantánea. Si es aleatorio, no es conmutativo. Y si es informal, no es formal. Aquí hay otros ejemplos. En la compraventa, en la locación. Y en las publicaciones que acabo de habilitar y que están en el módulo 3, van a encontrar más caracterizaciones. Por ejemplo, en la fianza. Esta publicación que comparto con ustedes en el módulo 3 caracteriza el contrato de fianza. Y dice otras cosas acerca de este contrato. Lo que yo les decía al inicio, tengan cuidado de las comparaciones, de lo que ustedes eligen para comparar. Me ha sucedido que se quiso comparar la fianza con la hipoteca y la prenda y resulta que la hipoteca y la prenda son derechos reales de garantía, no son contratos. La fianza es un contrato, así que ese tipo de comparaciones no. Tienen que comparar contratos, para lo cual ustedes se tienen que ubicar en el Código Civil y Comercial para poder seleccionar entre el universo de contratos que está ahí regulado y no mezclarlo con otros temas o con otras cosas. Bueno. Esta es la publicación. Se titula El contrato de fianza en el Código Civil y Comercial de la Nación. El autor, Mónica Casares, fecha 16 de noviembre de 2016. Perdona, profe, ¿qué había dicho usted antes que había dicho de antes de ubicar en el Código Civil Comercial para poder seleccionar qué? Es un ¿Y que no hay que ejemplo. mezclarnos? Claro. Vos lo decís solo. Perfecto. No hay que mezclarlo con otros temas o con otras cosas. ¿Sí? A vos te puede parecer que es parecido, pero son limones y naranjas. Son cosas distintas. Yo eso para elegir los contratos y luego después tengo que ver las características y qué tienen de características para después para el cuadro. Muy bien, muy bien. Yo lo que quiero decirles a todos ustedes es que no mezclen naranjas con mandarinas. Les puede parecer que son todas frutas, pero son distintas. Entonces, por un lado las naranjas, por otro las mandarinas. Les puede parecer semejante por algunas cuestiones que tienen que ver con la garantía, el garantizar algo, pero es distinto. La prenda y la hipoteca son derechos reales y no son contratos. Y les traigo esto de ejemplo porque hubo situaciones como esta, donde presentan en el Excel contratos y de pronto aparece algo raro que no es un contrato. Entonces, primero el ejercicio es ir al Código Civil y Comercial,
ir a la parte de contratos y seleccionar entre 10 o 11 contratos. Contratos. Y no mezclarlo con ninguna otra cosa que puede parecer, pero no es un contrato. ¿Avanzamos? ¿Están todos aquí mirando la pantalla o van al aula virtual y se descargan el archivo? Continuamos. Sí, sí. Bueno. La idea es que ahora estén todos enfocados acá. El contrato de fianza en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ya saben que si tienen más preguntas acerca de las actividades, modalidades, o alguna duda que surja en el medio acerca de las lecturas o de temas anteriores, me preguntan en el foro o ahora tienen el grupo de WhatsApp, canal habilitado para que se sumen y ahí pregunten también. Sí, es posible. Ahora acá estoy mostrando por pantalla el contrato de fianza en el Código Civil y Comercial de la Nación, que fue publicado este artículo en Microjuris el 16 de noviembre del 2016. Estos son paratextos. El título, el nombre del autor, la fecha, las referencias de publicación, incluyendo dónde fue publicado, en este caso fue en Microjuris. Acá la cita o número de referencia que proporciona el editor, la foto y el sumario, que es el índice, todo completo, desde la introducción hasta las conclusiones. Esto sirve para previsualizar, anticiparse al contenido y hacer una barrida de lectura para saber, bueno, trata sobre este tema y de este tema qué cosas. Fíjense, en introducción, la necesidad de garantizar obligaciones y una distinción entre garantías reales y personales, que es un poco lo que yo les comentaba acerca del ejercicio. El contrato de fianza, ventajas y desventajas, clasificación. Acá ustedes encuentran la caracterización del contrato de fianza. Al igual que en la presentación, yo caracterizo diferentes contratos, acá la autora caracteriza el contrato de fianza. Si es bilateral, si es... ¿Cómo es? Las partes contractuales, hay que tener cuidado porque, bueno, a veces hay una triangulación, pero no son todas partes contractuales. Y este es un caso. Las partes en este contrato son, como dice aquí, el acreedor y el fiador. Pero hay una triangulación, sí, claro. ¿Quién estaría faltando? Hay una triangulación, hay una relación acá entre tres, pero solo hay dos que son parte del contrato. El otro no lo es. Las partes de este contrato, como dice aquí, es el acreedor y el fiador. Pero hay alguien que me está faltando y sí, no es parte en el contrato de fianza.
pero lo tenemos que mencionar porque forma parte de la triangulación. No es un triángulo amoroso, es una relación jurídica en donde aparecen 3 personajes, pero aquí en este contrato es un tercero. ¿Quién es? ¡Tatán! ¿Vamos a la pizarra? ¿O saben quién es? Estamos ante un contrato que se llama de garantía, fianza. Y ya les dije que no lo confundan con otras cosas que se parecen, pero no son naranja. Son derechos reales, no son contratos. Así que cuidado ahí, que ya es una advertencia de la misma autora, hacer la distinción entre garantías reales y personales. Este es un contrato, pero es un contrato ¿de qué tipo? Accesorio. Es decir, que hay una relación jurídica principal entre dos y uno de ellos no es parte en el contrato de fianza. Bueno, tenemos una relación jurídica principal y hay uno que es tercero en esa relación jurídica principal, pero que es necesario. La relación jurídica principal se da entre, por ejemplo, locador-locatario, tenemos un contrato de locación y el locador pide al inquilino una garantía. Vamos a poner acá locador y el locatario. Acá está la relación jurídica principal. Nace del contrato de locación. ¿Me van siguiendo? ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, ¿lo ven por pantalla? Ahí hay una relación jurídica principal que nació del contrato de locación. Yo no estoy diciendo que este ejemplo sea lo habitual ahora en el mercado. Yo lo que hago acá es traerles un ejemplo que me es funcional para explicarles el contrato de fianza. Digo porque por ahí en el mercado van a encontrar otras situaciones, como el seguro de caución. Pero eso no me sirve. Yo necesito traerles a ustedes algo lo más cercano al tema que tengo que dar. Yo les tengo que explicar la fianza. Bueno, y este ejemplo a mí me sirve. Hay una relación jurídica principal que nació de un contrato. En este caso es un contrato de locación. Y el locador le va a pedir al inquilino, el locatario, una garantía, un garante. Y ojo, en hay mucha realidad dando vueltas en este mundo de gente que no recurre a una inmobiliaria o hace un contrato, entre comillas, toma un papel, lo mejor que tiene, y así entre no se arreglan. Después las cosas salen como salen. Digo que la realidad es más compleja de lo que estoy mostrando acá, pero tenemos esto. Ahí tenemos una relación jurídica principal. Nació de un contrato de locación y el locador le pide un garante. ¿Por qué le va a pedir un garante? ¿Qué es esto? ¿Para qué se lo pide?
Por si el locatario incumple. Claro. Ojo, se tomó se tomó una previsión o lo pensó el locador acá, ¿eh? No siempre suceden estas cosas, sucedió así, bueno, este es mi ejemplo. Y esto es lo que debería hacer el locador. Si se maneja por su cuenta de esta forma, también, con mucha más razón. En general ahora se piden seguro de caución, bueno, pero no me sirve para mi ejemplo. Para mi ejemplo, para poder explicar fianza, necesito esto así. Y en esta historia, el locador le pide al locatario un garante porque, bueno, teme que no le llegue a pagar un mes, 2 meses, 3 meses y quiere una garantía. Bueno, y el inquilino le trae un garante, le trae un garante, alguien que le puede salir de fiador. Pero este no es parte del contrato de locación. No es parte. Entonces, si no es parte el fiador de esta relación jurídica principal, ¿qué es? Si no sos parte, ¿qué sos? Lo voy a poner acá. Si no sos parte, ¿qué sos? Sos un... Sos un tercero. Muy bien, muy bien. Bien, esto es importante, nos recuerda temas anteriores. Y aquí tenemos otro tema de repaso, lo accesorio. Porque la relación jurídica que van a hacer entre el acreedor y el fiador es accesoria a una relación jurídica principal que nació del contrato de locación, sin la cual eso accesorio no existiría. Si estos dos no celebran el contrato de locación, no existe la fianza, porque la fianza es accesoria a otra principal. De hecho, cuando el contrato de locación finaliza o concluye el contrato de fianza. Lo accesorio se sirve de lo principal. Existe porque hay algo principal. Una vez que concluye lo principal, concluye lo accesorio. Y yo digo acreedor porque el locador va a ser llamado acreedor en ese contrato de fianza. Lo marco en rojo porque bueno, es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Entre ellos nace una relación accesoria jurídica donde las partes se llaman acreedor y fiador. Vamos a poner acá entre paréntesis contrato de fianza.
Ahora, ese contrato de fianza puede ser posterior o también puede que encuentren ustedes en el contrato de locación una cláusula que diga fianza o hable de la garantía. Es esto. Como la fianza es un contrato accesorio, puede estar inserto en una cláusula de ese contrato principal o ser posterior. Este dibujo que está acá en esta pizarra tiene que servir para que ustedes vean que hay una relación jurídica principal, que hay otra que es accesoria, que en la relación jurídica principal que nació de un contrato, las partes son locador-locatario, y que en la relación que nace accesoria a ese contrato principal se llaman acreedor y fiador. Recuerden, si no sos parte, sos un tercero. ¿Por qué es importante distinguir si sos parte o si sos un tercero? Porque si sos un tercero no tenés ni derechos ni obligaciones en el caso. Bastante orientados. Es decir, si sos un tercero, no tenés injerencia en el contrato. ¿Por qué? Porque los contratos producen efecto entre las partes. Entonces, los contratos producen un efecto relativo entre partes co-contratantes. Ahora, esto es la teoría clásica que aplica a el contrato paritario. Esto es así en derecho del consumidor. ¿Qué pregunta? Voy a hacer una línea divisoria para que ustedes se den cuenta que por un lado estamos repasando temas anteriores y por el otro les estoy explicando el contrato de fianza, pero también repasando con temas anteriores, porque de alguna forma nos valemos de lo anterior para poder continuar. Entonces, aplicamos conceptos que hemos visto y lo aplicamos a algo nuevo, que en este caso es la fianza. ¿Qué tutela el derecho del consumidor? ¿El contrato o la relación? ¿Qué
protege, el contrato de consumo o la relación consumeril? ¿Puede ser ambos, profe? Originariamente fue el contrato de consumo. Allá en el año 93, la ley 24240 hablaba solo del contrato de consumo. Luego se modificó, esa ley tiene modificaciones, reformas, y se amplió la mirada y se tutela la relación consumeril. O sea que, aun cuando no haya contrato firmado, es alcanzado por las normas de defensa del consumidor. Por eso, cuando ustedes construyen la página o diseñan el aviso, no es solo la cuestión estética, están a través de esos avisos o publicidades, propagandas, comunican cosas y proporcionan información. Y ahí está contenida la oferta. Por eso es una práctica comercial y es, desde lo legal, un acto jurídico unilateral que ya obliga al proveedor de bienes y servicios y que a mí me tutela la ley 24240 y otras protectorias de defensa del consumidor. Bueno, de todo esto que acabo de decir, los contratos paritarios fueron primero en la historia y tiene que ver con los modelos de producción, de intercambio de bienes y servicios, la economía en escala, donde, bueno, es más posible contratos de adhesión y contratos de consumo para acelerar, agilizar los negocios y demás. Pero ojo, todo contrato de consumo es de adhesión, pero no necesariamente un contrato de adhesión es una relación consumeril. La relación consumeril ustedes la enmarcan siempre entre un consumidor final y un proveedor de bienes y servicios. Bueno, y todo lo otro que ustedes puedan aplicar y relacionar y se pueden seguir haciendo preguntas, cosa de ir ampliando el mapa, ¿no? Bueno, contrato de fianza. La cosa está planteada así. Hay una relación jurídica principal que nació en el contrato de locación y una relación jurídica accesoria donde las partes son el acreedor y el fiador. ¿Quién no es parte en el contrato de fianza? Qué pregunta. Era la pregunta del inicio, ¿eh? Porque el autor ahí menciona al acreedor y al fiador. Pero hay alguien que no está mencionado porque no es parte en este contrato. ¿Y quién es? ¿El fiador? No, El deudor. sí, bien. De acuerdo. ¿Quién es el deudor en la relación jurídica principal?
El locatario sería, profe. Muy bien. Bien. Bueno, así fuimos repasando, avanzando y bueno, vamos, venimos. Esta pizarra se las voy a dejar para que ustedes la tengan en el aula. Y bueno, vamos al artículo entonces. El mundo de los negocios requiere celeridad y eficacia. Y en oportunidades, esto se traduce en prever la posible existencia de incumplimientos o cumplimientos defectuosos. Si bien las obligaciones generalmente se extinguen por su espontáneo cumplimiento, existen muchas oportunidades en las cuales esto no es así. En ese sentido, se ha generado una fuerte costumbre de asegurar las obligaciones comprometidas a través de sucedáneos, avales o garantías. Estas pueden ser reales o personales. Confieren al acreedor un marco de seguridad, teniendo en cuenta que su crédito puede ser satisfecho subsidiariamente si no lo ha sido a través del cumplimiento de una nueva obligación accesoria contraída. Las garantías reales, por ejemplo, la prenda y la hipoteca, confieren un derecho directo sobre la cosa, con todos los beneficios que ello aporta, que garantizan al acreedor el cobro de su crédito. La responsabilidad contraída se centra exclusivamente en la cosa prendada o hipotecada, que es materia concreta de esta garantía. En cambio, en las garantías personales, tal el caso de la fianza, el deudor responde personalmente, es decir, con todo su patrimonio, no obstante haber manifestado garantía de solvencia al denunciar algún bien que se encuentra dentro de él. Muchas son las operaciones principales que implementan este contrato accesorio y subsidiario. Tal sería el caso de garantizar obligaciones derivadas del contrato de locación de cosas inmuebles, cuentas corrientes bancarias o el contrato de franquicia comercial, entre otros. Asimismo, la accesoriedad del contrato hace que éste siga la suerte de su principal. En principio, todo lo que suceda con el contrato principal arrastrará por conexión a este contrato accesorio. ¿Cómo se llama el contrato accesorio? ¿De qué está hablando? ¿La fianza? Bien. ¿Y distingue la fianza de qué? La autora empieza con este gran conjunto, el conjunto de las garantías. Y aquí va a encontrar las garantías reales y las garantías personales. ¿Qué ejemplos da de garantías reales? ¿Y qué ejemplo da de garantía personal? Ustedes me dicen.
Profe, en las garantías reales no da el ejemplo de hipoteca. Muy bien. Hipoteca. ¿Y qué otra? La hipoteca aplica sobre un inmueble. ¿Mm? Se va a ejecutar un inmueble. Eso se da en garantía. Por eso es real. Real porque es una cosa. Aplica sobre una cosa. Pero cuando no es un inmueble, ese derecho real de garantía o garantía real se llama prenda, porque aplica sobre una cosa mueble. En cambio, está la otra garantía, que es la garantía personal, dentro de la cual ustedes encuentran el contrato de fianza. Digamos que el objetivo de este contrato, el contrato de fianza, es afianzar obligaciones. Bueno. Bien. Hasta aquí, lo que ustedes ven en pantalla, en la pizarra, es la introducción, ¿sí? Ventajas y desventajas. Mucho se ha discutido acerca de los beneficios o no surgidos de este contrato. En la actualidad es un vínculo interesante y dinámico que incide en la vida comercial y civil, ayudando a que el crédito y la financiación circulen. Entre las ventajas encontraremos la versatilidad del instituto, que incluso puede incorporarse a través de una cláusula contractual. Es lo que les decía al principio. Ustedes pueden encontrar este contrato como una cláusula dentro de otro. Es como que, a ver, acá, en este cuadro, les represento el contrato de locación que firmó Juan y Pedro. Pero dentro del contrato ustedes van a encontrar una cláusula que dice fianza o garantía. Bueno, eso es porque es accesorio. ¿A qué? A esto, que es principal. O puede ser que este contrato no diga nada, lo cual es raro, y que haya otro contrato posterior que se titule contrato de fianza. Entonces, dice la autora que entre los beneficios está la versatilidad de este contrato, porque puede ser una cláusula dentro de otro, como sucede en los contratos de locación de cosas inmuebles. También representa una onerosidad menor que contratar una garantía real, pues tanto el instrumento como los posteriores gastos son inferiores. No requiere registración ni escritura pública, por lo que no hay derechos y tasas por abonar ni la intervención del oficial público. Es simple, eficaz y facilita el crédito. Bueno. Y hay algo más versátil todavía, pero que está acotado a los títulos de crédito, que se llama aval, y opera de forma totalmente distinta a la fianza. El aval es un acto cambiario
y están en la misma posición el avalista y el avalado, y en el contrato de fianza, bueno, es un contrato, esas situaciones no se dan. Y además, la fianza puede garantir todo tipo de obligación, no necesariamente obligaciones cambiarias. El aval, ustedes van a estudiarlo, sí, pero en Derecho Privado 2, es decir, en la continuación a esta materia. El contrato de fianza es consensual. Acá ya empezamos con la clasificación de este contrato. Es unilateral, pues la prestación queda a cargo del fiador en forma accesoria y subsidiaria. Es gratuito, no está prevista la onerosidad del contrato. Es conmutativo, pues las ventajas proporcionadas por el contrato son conocidas por ambas desde el momento de su celebración. Es un contrato formal, pues debe convenirse por escrito. Bueno, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo saben ustedes que un contrato es formal? ¿Cómo pueden ustedes saber si la autora les dice bien? O si yo les digo bien acerca de esto. ¿A dónde tienen que ir? Me van a decir Google. Inteligencia artificial, sí, yo entiendo, pero ¿cuál sería la fuente formal a la cual uno tiene que remitirse para saber si un contrato tengo que hacerlo por escrito, por instrumento público o de alguna otra forma, o es libre? Ustedes me dicen, ¿a dónde tengo que ir? Sí. A ver. Alguien habilitó el micrófono. Eso escuché yo, pero... Ustedes van a tener que completar una tabla. Y entre esas cuestiones tienen que buscar si el contrato es formal o no. ¿Y yo cómo sé? Lo Profe, tengo... ¿no tenemos que ir al Código Civil y Comercial? Muy bien. Tienen que ir al Código Civil y Comercial. Tienen que ir a la ley para saber si la ley les dice alguna forma. Si no dice nada, si no indica nada, tendrán esta posibilidad, esta apertura de hacerlo de cualquier forma. Pero en este caso, el código dice que tiene que celebrarse por escrito, o sea que este es un contrato formal. En este caso, la forma es a los efectos de la prueba. Bueno, ¿cuáles serían las razones por las cuales el código me exige una formalidad en particular? En este caso, para que sirva de prueba en juicio en el caso de que hubiera diferencias a partir de ese contrato. Este es un contrato nominado, no está nominado al Oscar, está nominado porque está regulado, es decir, está previsto en el Código Civil y Comercial. Este es un contrato accesorio, pues sigue la suerte de su principal, y subsidiario porque adquiere eficacia luego del incumplimiento del obligado principal. Estas son todas las razones por las cuales esto es un contrato accesorio. Es accesorio y la obligación del fiador es subsidiaria. Primero, ¿qué tiene que hacer el acreedor? Ejecutar a su deudor. O sea que si el locador no recibe el pago del alquiler,
mes a mes y le va debiendo dinero, ¿a quién tiene que intimar primero? Al inquilino. Ahora, si por ahí no va la cosa, recién ahí puede ejecutar la fianza. Recién ahí va a intimar al fiador. Por eso es subsidiario. Las partes que conforman este contrato son el acreedor y el fiador. Hay diferentes tipos de fianza. Está la fianza legal, la fianza convencional, la fianza judicial, la fianza solidaria. Dependiendo del tipo de obligaciones y la cantidad de fiadores, el fiador o los fiadores tienen beneficios, salvo que renuncien al beneficio, lo cual también puede ser. El beneficio de excusión, previsto en el artículo 1583, requiere que, previo a solicitar el pago de la obligación al fiador, deberán escutirse. Resulta fuerte la palabra, pero esto significa agredirse, entre paréntesis, y entrecomillado. ¿Qué quiere decir? Los bienes del deudor principal. Es decir, que antes de solicitar o exigir el pago al fiador, primero hay que ejecutar los bienes de él. ¿De quién? ¿Puedo ir directamente contra el fiador? ¿Puedo ejecutar primero los bienes del fiador? ¿Puedo ejecutar primero al fiador? Ustedes me dicen. Y me parece que no, profe, porque el acreedor debería interesarle que haya un fiador. ¿O no? Estoy equivocado. Tu respuesta en parte está bien, pero después no. Hay alguna duda por ahí. Fíjense lo que yo estoy leyendo y les estoy explicando. ¿Puedo ir directamente contra el fiador? No. ¿Por qué? No. Este contrato es Entre partes. no, no es la respuesta. Voy para atrás entonces. Accesorio. Encima acabo de ver que lo conservé al resaltado. Es un contrato accesorio, pues sigue la suerte de su principal y subsidiario. Y subsidiario porque adquiere eficacia luego del incumplimiento del obligado principal. ¿Quién es el obligado principal?
¿Quién es el obligado principal? El deudor. Entonces, ¿a quién tiene que ejecutar primero? El deudor, Muy bien. locatario. El deudor. En esto consiste el beneficio de excusión. ¿Qué es el beneficio? Es una defensa que opone el fiador. Cuando el acreedor le viene, le dice, no, primero ejecute lo viene el deudor. Eso es. Después tenemos otro beneficio que se llama beneficio de división. Pero ojo, opera en algunos casos y no siempre. Primero tiene que haber varios fiadores, si no esto no tiene sentido. Porque estamos hablando de dividir dinero en este caso. El beneficio de división en caso de que existan varios fiadores y cada uno se encuentre obligado por su parte, y si nada se ha dicho, se entiende que han asumido obligaciones por partes iguales. Ojo, esto no opera en todos los casos, se puede renunciar a este beneficio, sí. Tiene que haber varios fiadores. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿A qué tipo de obligación? Ah, acá tienen que recordar la clasificación de obligaciones del módulo 2. El beneficio de división. En caso de que existan varios fiadores, cada uno se encuentra obligado por su parte y si nada se ha dicho, se entiende que han asumido obligaciones por partes iguales. ¿Qué tipo de obligación es esto? La mancomunada, ¿no? Bien, es una obligación mancomunada. O sea que esto no opera o no aplica en una fianza solidaria. Tampoco cuando se haya renunciado al beneficio de división y tampoco cuando exista un fiador. Aquí está citado este artículo, el 1589, del Código Civil y Comercial. Bien, bueno. En este otro archivo PDF hay dos publicaciones, el antes y el después, al Código Civil y Comercial, vigente hoy. Hubo un antes y un después. Antes de la entrada en vigencia de este código, y ahora. Hacemos comparaciones entre el antes y el después. En este caso, en función del contrato de suministro. ¿Qué sucedía antes y qué sucede ahora? Entonces, en este archivo encuentran dos publicaciones. Tienen el título, el nombre del autor, dónde fue publicado, la página, el año.
este artículo de Gabriel Stiglitz fue publicado en el año 1989. Si nos ubicamos en una línea de tiempo, en ese año ustedes van a encontrar un régimen jurídico que distinguía por materias. Bueno, y había contratos atípicos, innominados, que no tenían una regulación específica, y es el caso del contrato de suministro. Entonces, este autor en aquel año decía: el suministro es un contrato por el cual una parte se obliga a entregar cosas a la otra, en forma periódica o continuada, y está a pagar un precio por ellas. Es un contrato atípico. Ahora, si había diferencias, un incumplimiento, ¿cómo se resuelve? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué tengo en cuenta? Cuando el contrato no está regulado, pero el contrato existe. De hecho, este es un contrato habitual. Todo minorista busca alguien que le provea mercaderías, que lo aprovisione, que le suministre. Este es un contrato de la diaria en el comercio. Y aunque haya sido atípico en su momento, no significa que no se hacía, al contrario. Forma parte del giro comercial. Es habitual. Pero en su momento fue atípico. Se recurría a la analogía, a aplicar algo que, bueno, algo que se le parece, que sí está regulado, que se le parece bastante al suministro. Y hago un paréntesis acá. En el examen pueden llegar a encontrar este tipo de preguntas. Yo les voy a preguntar qué se parece bastante entre todas estas opciones al contrato de depósito. Si ustedes me tildan la compraventa, está mal, porque la compraventa no se acerca ni por un poco a algo parecido a un depósito. Por eso es importante que sepan caracterizar los contratos, porque teniendo una idea, me puedo decir esto se acerca o esto está muy lejos. En una línea o en un gradiente me aproximo o me alejo de la idea de un depósito. Lo mismo aquí. Me alejo o me acerco a la idea de un suministro. Y bueno, tengo que saber qué sucede en la realidad entre el suministrante y el suministrado, quien provee y quien es aprovisionado. En este contexto, y bueno, era un contrato atípico, entonces ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? No, vamos a aplicar lo más parecido a lo que sí tiene una regulación legal, que es el contrato de compraventa. Bueno, siendo una organización de trabajo destinada a asegurar la entrega misma y en la cual el suministrado recibe un servicio. Se aplica también la regulación de la locación de servicios, otro contrato que estaba regulado y está regulado, que se le parece bastante al suministro. Es decir, que a falta de regulación especial es necesario recurrir en materia de suministro a las pautas de los contratos combinados, en los cuales una de las partes se obliga a varias prestaciones correspondientes a distintos tipos de contratos, mientras que el otro, o contratante,
se obliga a una prestación unitaria. Siendo un contrato de empresa de tanta habitualidad en la realidad económica, que garantiza la disponibilidad constante de recursos a los agentes económicos. Es necesario concretar una regulación legal específica sin perjuicio de ser un contrato de derecho privado al cual se aplican reglas de la teoría general, también las normas del derecho público cuando una de las partes es la administración pública. Ahora, sí, está el contrato de suministro que está regulado en el Código Civil y Comercial y está lo que se llama suministro público en derecho administrativo. Nosotros vamos a estudiar este contrato donde cada una de las partes es un privado, no la administración pública. En estas relaciones entre suministrado y suministrante, ¿hay relación de consumo? Pregunta. A ver. ¿Qué les parece? Se los escribo en la pizarra, si no. A ver. Ustedes me dicen. Hoy justo me desperté temprano, fui al chino, tardó en atenderme porque bajaba el camión de Coca-Cola y estaban bajando del camión cajas de Coca-Cola y también vi de cerveza. ¿Eso qué? Esto, contrato de suministro. El chino se estaba aprovisionando de mercadería, suministro, suministrante y suministrado. Ahora, ahí, ¿hay relación de consumo? Creo que sí, profe, porque se establece como una relación entre el proveedor y el consumidor. ¿Otra voz por ahí, en el fondo? Ustedes me dicen. Ella me dice que sí. Alguien que me diga que no o que sí, lo que quiera. Los escucho. Bueno, la respuesta es, y si estás escuchando la grabación, pensalo. La respuesta es, no hay relación de consumo. ¿Por qué no hay relación de consumo? Porque acá no hay consumidor final. ¿El chino qué quiere? Venderme a mí la Coca-Cola. Él aprovisiona el negocio para venderme a mí la Coca-Cola. No sé si lo va a lograr, porque yo tomo soda, agua con gas. Yo no tomo gaseosa. A lo sumo agua. Coca-Cola no tomo, cerveza una vez cada muerte de obispo.
en alguna cosa muy especial, no sé, de tomar alcohol, pero él necesita provisionar el negocio. Ahí tenemos suministro, suministrante y suministrado. Acá no hay consumidor final, porque el chino compra para revender. Es un minorista. Otra pregunta. A ver. Y aunque yo no compre Coca-Cola, no compro cerveza y muchas otras cosas que vende el chino, ¿soy consumidora final? Sí. Y aunque entre al negocio, veo la oferta, la promo y no compre, ¿soy consumidora final? Sí. Yo. Ahora, entre el chino y quien le aprovisiona, que ahora vamos a ver quiénes son, no hay relación de consumo. El chino compra para revender. Por lo tanto, no va a aplicar las reglas de defensa del consumidor ni los principios del derecho del consumidor. El chino no es consumidor final. Este no es un contrato de consumo. ¿Es un contrato de qué tipo? Es un contrato. Recuerden que hay 3 categorías de contrato, las macro categorías de contrato. El de consumo, el paritario y el de adhesión. De esos 3, si no es de consumo y no es de adhesión, es un contrato paritario. O también se dice discrecional. Y además es un contrato de larga duración, que puede durar entre 10 y 20 años. Eso depende. Pero bueno, en la época en que Stiglitz publicó esto, reconoce que no hay regulación, porque no había. Era parte de la realidad económica y sí, siempre hubo negocios, comercio, pero bueno, en aquella época no estaba regulado. En este archivo PDF tienen 2 publicaciones. Está esta otra que fue publicado en el año 2016. El contrato de suministro en el Código Civil y Comercial de la Nación. Gerbaudo. Recuerden, 18 de octubre de 2016, es decir, después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Y dice acá, la República Argentina está viviendo un proceso de recodificación del derecho privado. Y citó la ley 26.994 del 1 de octubre de 2014, que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Dice acá que contiene. Esta ley también modificó o produce modificaciones en la Ley General de Sociedades. Se vuelve a citar en Derecho Privado 2, es decir, en la continuación a esta materia. El contrato que examinaremos presenta una gran trascendencia en el mundo de las empresas debido a que asegura el aprovisionamiento de materias primas o productos indispensables para la continuación de la explotación. Garantiza la disponibilidad constante de elementos indispensables para la continuación de la producción, energía. Vale decir que garantiza la disponibilidad constante de elementos indispensables para la actividad industrial o su comercialización.
Más adelante me trae el concepto del artículo 1176 y menciona las partes del contrato, suministrante y suministrado. Suministrante, se obliga a realizar prestaciones periódicas o continuadas de cosas a favor de la otra, llamado suministrado. Entonces, en este ejemplo del chino, ¿el chino quién es? ¿Es él? Se obliga a realizar prestaciones periódicas continuadas a favor de otra denominada suministrado. ¿Quién es el suministrado en este ejemplo? El chino. El suministrado es el chino. Así que cuando ustedes bajen muy temprano y vean que está el camión y están bajando la mercadería que le quieren vender a ustedes, ya saben, el chino es el suministrado. El suministrante, bueno, no es el transportista, es el que le provee. De estas obligaciones, otra pregunta, y si están escuchando la grabación, ustedes también busquen la respuesta. Pausen y busquen. Reflexionen. A ver. Si esto no tuviera regulación, si no lo tuviera, y si hoy en día no tuviéramos este Código Civil y Comercial que regula el contrato de suministro, ¿cuál de estas obligaciones es periódica y continuada? Como dice acá Stiglitz, hay una de las obligaciones que es periódica y continuada y que hay varias prestaciones. Y hay otra que es una sola obligación, una prestación unitaria. ¿Cuál de estos dos tiene prestaciones periódicas y continuadas? ¿Él? Vamos, chicos, participen, habiliten el micrófono y canten una respuesta. Los escucho. Díganme una respuesta. ¿Cuál de estos dos, suministrante y suministrado, tiene a su cargo prestaciones periódicas o continuadas? El suministrante. Bien, entonces, el suministrante se parece bastante a la obligación de la locación de servicio. Pensando en esta lógica de que me tengo que acercar a algo que está regulado cuando no lo hay, y el suministrado se parece bastante a eso que era en un contexto de falta de regulación a la compraventa. El suministrado, ¿qué tiene que hacer? Una única prestación, que es pagarle, y nada más, nada menos. Bueno, las características también están explicadas acá, en esta segunda publicación. El contrato que analizamos es bilateral porque al momento de su celebración engendra obligaciones recíprocas para ambas partes y el suministrante se obliga a suministrar al suministrado. Bueno,
Es consensual, es oneroso, es conmutativo. Preguntita. Este contrato es informal, no se requiere forma escrita. Pero yo dije que era de larga duración. Y acá Gerbaudo también lo dice. Bueno, y es informal, hace como quieras, pero ¿qué te conviene hacer? Eso corre por otro carril. Porque alguien puede pensar, bueno, listo, es informal, no nada, listo. Llamo por teléfono y ahí quedo. Acá el consejo del autor, y también, por supuesto, el mío, pero cualquiera también se los va a decir, porque es a todas luces visto que con esto no alcanza. Es decir, vos te podés quedar con la palabra y que la palabra tenga peso, a eso habría que ver el contexto sociocultural, el tipo de relación y demás, pero claro, siempre está el imponderable, las diferencias, el tiempo pasa. Y si estamos ante un contrato que puede durar 10 años, como mínimo puede durar más, ¿qué conviene hacer? ¿Qué convendrá hacer? ¿Hacerlo por? Escrito. Bueno, está bien, todo muy lindo, pero quiero más participación por parte de ustedes. Yo los integro, quiero que se sumen, que habiliten el micrófono, que lean las publicaciones, que escuchen las clases, que hagan las actividades, que participen. Así que bueno, vamos a cortar por hoy. Los espero a la próxima. Y si tienen dudas, consultas, me preguntan. Tienen todos los canales habilitados, ya sea el WhatsApp, el foro, y aquí mismo, o sea, nos estamos encontrando todos los martes para tener este encuentro sincrónico y bueno, espero el ida y vuelta. Así que lean todo, la próxima hacemos más ejercicios en clase como para generar este feedback que a mí me parece enriquecedor. Ahora voy a detener la grabación, ya saben. Profesora, Sí, decime. disculpe que le moleste, pero para entonces, ¿querés que cuando vos me des la opinión de cómo había hecho el sitio web, después lo tengo que modificar para poner dentro del mismo sitio los links, pero no los links, digo, sino unas páginas de términos y condiciones en vez de links de otras páginas, como usted me dijo que lo tengo que arreglar? Sí, arreglalo porque, como les decía, actualmente estamos, y antes también, lo que sucede es que ahora se suma todo el escaneo, donde hay un control más de tipo tecnológico, donde decimos, bueno, cuántas coincidencias hay o no, para detectar la originalidad. En realidad, en términos positivos, buscamos la originalidad, la creatividad, y ya les digo, no voy a ser puntillosa en la lectura de términos y condiciones que ustedes me presenten, al contrario. Si ustedes me ponen una página y dicen el título y no más,
para mí es suficiente porque me muestran que cumple con uno de los requerimientos legales, que es colocar en el sitio términos y condiciones, o políticas de privacidad de datos, o como ustedes lo titulen, a cada uno de los links que tienen que estar en el sitio cumpliendo con normativas. Y bueno, ya saben, si van a utilizar imágenes que sean libres de derecho de autor, o si no, tienen que citar directamente la fuente. Googleen, busquen, que hay mucho material acerca de curaduría de contenidos. Así que es un trabajo interesante desde el punto de vista de la creatividad y de la búsqueda y de la investigación. Tienen tiempo, recuerden que todas las actividades, las 3 actividades que tiene este módulo, se entregan el 1 de julio. Así que tienen tiempo. Cualquier duda o consulta, los canales están habilitados, me hacen todas las preguntas que quieren.